La historia de Elías se encuentra en el Libro de Reyes, que narra la historia de los reyes de Israel y Judá desde el siglo X a.C. hasta el siglo VI a.C. Elías fue uno de los profetas más importantes de Israel, que desafió al rey Acab y a su esposa Jezabel, que habían introducido el culto a Baal, un dios cananeo, en el pueblo de Dios. Elías realizó muchos milagros y señales para demostrar que el Señor era el único Dios verdadero, como hacer que lloviera después de una sequía de 3 años, multiplicar el aceite y la harina de una viuda, resucitar al hijo de la viuda y vencer a los profetas de Baal en el monte Carmelo, donde hizo descender fuego del cielo. Elías también tuvo que enfrentarse a la persecución y a la amenaza de muerte por parte de Jezabel, que juró vengarse de él por haber matado a sus profetas. Elías huyó al desierto, donde fue alimentado por cuervos y por un ángel, y luego se refugió en una cueva, donde escuchó la voz de Dios en un susurro. Dios le ordenó que ungiera a Eliseo como su sucesor, y a otros 2 reyes, Hazael de Siria y Jehú de Israel, que castigarían a la casa de Acab. Eliseo era el discípulo de Elías, que lo siguió y lo sirvió fielmente. Eliseo tenía un gran respeto y amor por Elías, y le pidió que le concediera una doble porción de su espíritu, es decir, de su poder profético. Elías le dijo que si lo veía cuando fuera llevado al cielo, su petición sería cumplida. La historia de cómo Elías fue llevado al cielo se encuentra en el capítulo 2 del segundo libro de Reyes. El relato dice que Elías y Eliseo salieron de Gilgal, una ciudad sagrada donde Josué había renovado el pacto con Dios después de entrar en la tierra prometida. Elías le dijo a Eliseo que se quedara allí, porque el Señor lo había enviado a Betel, otra ciudad sagrada donde Jacob había tenido una visión de una escalera que unía el cielo y la tierra. Pero Eliseo se negó a dejarlo, y le dijo: juro por la vida del Señor y por tu propia vida que no te dejaré. Así que ambos fueron juntos a Betel. En el Jordán, había 50 profetas que los observaban desde lejos. Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó las aguas del río, que se dividieron en 2, dejando un camino seco para que cruzaran. Cuando llegaron al otro lado, Elías le preguntó a Eliseo qué quería que hiciera por él antes de ser llevado. Eliseo le pidió la doble porción de su espíritu, y Elías le dijo que era una petición difícil, pero que si lo veía cuando fuera llevado, se cumpliría, y si no lo veía, no se cumpliría. Mientras seguían caminando y hablando, de repente apareció un carro de fuego con caballos de fuego, que los separó. Elías fue arrebatado por un torbellino y subió al cielo. Eliseo lo vio y exclamó: Padre mío, Padre mío. Luego, Eliseo rasgó sus vestiduras en señal de duelo, y recogió el manto de Elías, que se había caído. Con el manto, golpeó las aguas del Jordán, que se dividieron de nuevo, y cruzó de vuelta. Los 50 profetas que habían visto todo desde lejos, reconocieron que el espíritu de Elías estaba sobre Eliseo, y se postraron ante él. Así fue como Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego, y como Eliseo recibió la doble porción de su espíritu. Esta historia muestra el poder y la fidelidad de Dios, que honró a su siervo Elías y lo trasladó al cielo sin pasar por la muerte, y que cumplió la petición de su discípulo Eliseo, que lo siguió hasta el final. También muestra la continuidad de la misión profética, que pasó de Elías a Eliseo, y que tuvo un gran impacto en la historia de Israel y Judá. Espero que hayas disfrutado de este video. Si te pareció interesante o tienes alguna pregunta, no dudes en dejar tu comentario aquí abajo.